Vamos a comenzar con Marco Arana en 1 minuto y medio y en estos momentos le presentamos las imágenes de la Marcha del Agua y luego estamos con Marco Arana. El video, por favor. La Marcha Nacional del Agua llegó a la capital después de 9 días de iniciada. Desde tempranas horas de la mañana, los marchantes llegaron por el norte de la ciudad, haciendo su entrada en medio de aplausos y bienvenidas de las diferentes organizaciones sociales y políticas de Lima Norte, para luego, después de un breve descanso, continuar su marcha hacia el centro de Lima. Sí, nosotros estamos reclamando la defensa del agua, que el agua realmente sea para las comunidades y no sea para las empresas mineras, porque hoy en día en Cajamarca no hay agua. Mi vida, todo por el agua, mi sangre. Aproximadamente a las 10 de la mañana, la caravana de camiones y buses que portaban banderas verdes y diversos carteles rechazando el proyecto Conga y por la defensa del agua hizo su ingreso a la Plaza 2 de Mayo, siendo asimismo recibido por las organizaciones sindicales que ahí los esperaban. Nos han recibido con aplausos, nos han recibido con abrazos, nos han sacado un vaso de agua, una botella de agua y en realidad también la marcha tenía ese sentido de poder directamente, no distorsionando como los medios de comunicación nacional y llegando a cada una de las comunidades a sensibilizar sobre el porqué de nuestra lucha. Agua sí, oro no, agua. Los llamados caminantes por el agua, integrados por comités de ronderos y organizaciones de defensa del medio ambiente, manifestaron su satisfacción de encontrarse por fin en Lima para hacer sentir su voz de protesta. Creemos que son más o menos alrededor de 1.200 personas que marchando hemos llegado a Lima. Se siente la emoción, el reconocimiento y la confianza de que el pueblo peruano está reaccionando en solidaridad y reconocimiento a la lucha de los hermanos de Cajamarca, pero también diciendo un cambio de modelo, trabajo para todos, agua para el trabajo, para la producción. La marcha llena de colorido, música y que fue totalmente pacífica recibió el respaldo de la gente cuando esta pasaba. La Marcha del Agua formará parte del Foro Hídrico, que hoy continúa en su segundo día para terminar mañana con una marcha hacia el Congreso de la República. Muy bien, estimados televidentes, continuamos en Radicales Libres. Hemos tenido esta denuncia de Olmos realmente alucinante, que se vendan tierras con gente adentro y les quemen las chozas para que se vayan. Y ahora estamos con Marco Arana, uno de los dirigentes más visibles de la Marcha del Agua y con una larga trayectoria de defensa de los intereses del medio ambiente y de Cajamarca en la iglesia y ahora en la vida civil, me parece. Marco, muy buenas noches. Gracias por tu presencia. Muchas gracias también por estar en tu programa. Bueno, efectivamente venimos de una marcha exitosa en la que lo que hay que hacer es agradecer a todas las autoridades, a los pueblos que nos han acogido a lo largo de la carretera, como lo ha hecho también en su momento ¿Te has hecho Lima. todo el camino has estado? Sí, salimos el día primero a las 4 de la mañana desde 4.200 metros allá sobre el nivel del mar. Todo el sí. camino lo has hecho. Bueno, lo he hecho con los campesinos, claro, ingenieros, autoridades que han venido, que partimos inicialmente en número de 80 en Celendín y de 130 en Mamamarca y hemos llegado casi 840 a Huacho ayer. Y hoy día éramos poco más de 1.200, además de la gente que se sumó en Lima. Así ¿Y que cuál es la reivindicación principal de esta marcha? ¿Es un asunto político? Bueno, claro que es político, pues no es una marcha, nada deja de ser político, pero ¿cuál es la reivindicación que ustedes están planteando, las demandas o las exigencias? Bueno, digamos, el tema de fondo es el modelo económico, ¿no? Tenemos un modelo y una política económica que privilegia los negocios, destrozando, depredando los recursos naturales, sin consultar a la gente. En el caso que mencionabas, alucinante para el caso de Olmos, que venden tierras con gente dentro. No nos olvidemos que Conga, y ojalá puedan bajar el video que existe en YouTube, pretende, y está ahí todavía la familia, expulsar a la familia Chaupe. También le quemaron su casita, ¿no? ¿Le han quemado casitas también allá? Así es, la familia Chaupe está dentro del territorio de la minera, no vendió su territorio. Ya. Ah, ¿los demás lo vendieron? Los demás vendieron y hay una familia que se ha quedado. Y hay una familia Chaupe, que no quiere salir, la familia Chaupe. ¿Y le han quemado su casita? Le han quemado su casita en acción combinada entre las fuerzas privadas de seguridad de la empresa y la Policía Nacional. Aparte hay un... o sea, eso está ocurriendo en el país, son cosas sí, de verdad, terribles que hay que indignarse. Y hay unas partes del Yanacocha que
la empresa ha puesto rejas, ¿no? O sea, como unas divisiones y la gente tiene que pasar como por un callejoncito. Yo he visto unos videos de... Sí, claro. Ese caso es un caso, Alex, que valdría la pena retomar, denunciar públicamente, ¿no? Lamentablemente no ha interesado mucho a la prensa capitalina. El caso es el siguiente: el año 1993, la empresa minera comienza a comprar tierras para ubicar su proyecto minero. De forma legal, de forma ilegal, de todas formas. Presionando, ¿no? Chantajeando, como fuera, incluso usando testaferros, o en otro caso usando negociantes, revendedores de tierras. A esta comunidad, la comunidad de Negritos, les expropian 602 hectáreas de tierra desde el año 92. Con una ley se le expropia. Se le expropió porque la ley ya no permitía que fuera por ley de Congreso, sino por resolución del Ministerio de Energía y Minas. Le expropian 602 hectáreas y le pagan a la comunidad, que tiene más de 150 familias que son miembros, $22.000 por la expropiación, ¿no? De la época. Eso ocurre en febrero del 92. ¿Qué hace la empresa en marzo del 92? Inscribe el título de propiedad en su marquesí de bienes y lo lleva al Banco Mundial y lo lleva a un banco alemán y consigue una hipoteca de $85 millones. ¿Cuánto había pagado? $22.000. Y lo hipoteca 85 millones. Así es. Y el valor es mucho más, porque la hipoteca nunca es el valor. Claro, además, ¿cuánto fue el monto de inversión de Yanacocha el año 93? $85 millones. Vamos a hacer esos $85 millones justamente. Vamos a hacer el contacto con la central informativa y los titulares de ahora. Regresamos con Marco Arana. Estamos conversando acerca de la Marcha del Agua con Marco Arana, uno de los dirigentes de este grupo, estas organizaciones que vienen poniendo una agenda, porque se ha tratado de estigmatizar la marcha diciendo que es un grupo de comunistas, etcétera, que vienen a protestar con intereses políticos, pero hay una agenda que se está trayendo. ¿Y cuál es esta, Marco? Bueno, la agenda inicial era informar nuestra propia versión de los hechos a los pueblos por donde íbamos a venir, porque la verdad es que la manera como se estaba presentando el conflicto con Conga era de que la bienhechora y benefactora minera venía a salvar a Cajamarca, y los cajamarquinos, un grupo de campesinos y de organizaciones no gubernamentales opuestas al desarrollo, enemigas de las inversiones, antimineras, terroristas, financiadas, como ha dicho Alan García, por Chile, ¿no? Todo ese paquete era decir, miren, están reclamando algo que no tiene sentido y por tanto justifiquemos el estado de emergencia, justifiquemos la represión, justifiquemos las detenciones arbitrarias e ilegales que de hecho hizo Valdés cuando era ministro de... Ahí, en ese punto de esa negociación de cuando era ministro todavía Lerner, se llega al domingo famoso en el cual, por los videos que han circulado, Lerner pareciera dar la impresión de que si las organizaciones aceptaban levantar el paro, el destino hubiese sido distinto y quizá no habría habido el pretexto para sacar a Lerner. ¿Hubo ahí un apresuramiento de ustedes? ¿Quizá lo han pensado? ¿Creen que hubo errores? No, lo hemos analizado profundamente, ¿no? Pero yo coincido con algunos analistas que conocen el tema más en detalle. Lerner ya se fue sin ser primer ministro a Cajamarca, ¿no? Porque llegó toda una dotación del ejército, ¿no? Ese fue el sábado. Eso fue el sábado. Y el día jueves habían militarizado la provincia de Selendín, la provincia de Cajamarca, la ciudad, ¿no? Y él llega y en todo momento, y hay sobre eso además documentación videograbada, Lerner no podía negociar porque venía Valdés. Y Otárola también estaba ahí, ¿no? Estaba Otárola, pero la información existente es que Valdés en todo momento venía a susurrarle en la oreja lo que había que hacer porque estaba recibiendo órdenes directamente de Palacio. Entonces era el premier ya que el destino ya estaba orientado, digamos. Estaba orientado y lo que había ocurrido es todo indica que había un acuerdo político entre la empresa minera o la sociedad de minería y el gobierno para sacar el proyecto sí o sí. Cuando vieron que Lerner habría la posibilidad para ver si el proyecto podía ir, se podía retrasar o eventualmente no, ver cuáles eran las salidas. En realidad las decisiones se estaban tomando en otro espacio, ¿no? Sí, diera la impresión eso, ¿no? Pero volviendo a la agenda que ustedes
plantean? Se ha dicho que los dirigentes de esta movilización no quieren saber nada con la minería, absolutamente nada, y que eso es inviable. ¿Es cierto eso o sí puede haber minería distinta? Lo que nosotros venimos planteando es que la minería tal cual se está practicando constituye un grave riesgo para la salud de las poblaciones. Como se está practicando allá en Cajamarca. Allá está Yanacocha, básicamente, ¿no? Está Yanacocha y Goldfield, ¿no? Es otra empresa, Goldfield. Goldfield es otra de las grandes transnacionales mineras mundiales, ¿no? Y estos años que han estado ahí, según su evaluación, no ha sido una cosa razonable. Por ejemplo, en el caso de Yanacocha, ¿no? Han destruido decenas de lagunas y ahora decenas de lagunas. Claro, Yanacocha, ya nos estamos haciendo problemas por 2 lagunas, pero ya se han destruido decenas de lagunas. Claro, y Yanacocha, por lo menos de las que yo tengo memoria ahora, la laguna San José, la laguna Yanacocha, la laguna Maquimaqui y la claro, el origen es la laguna Yanacocha, ¿no es cierto? Claro, que fue destruida completamente, ¿no? Son huecos que entonces, están ahí. Son tajos abiertos. Destrozaron las lagunas, luego hay impactos ambientales negativos de los drenajes de aguas ácidas de los tajos abiertos, ¿no? Y entubaron las aguas, ahora del río Grande, ¿no? Y ese río ya no existe, ¿no? Ya no existe, recibe aguas tratadas de la minera y entubadas que son derivadas a la fuente de acopio de las aguas de la planta de tratamiento de la ciudad. Y como llega ahora con trazas de metales pesados, la municipalidad tuvo que endeudarse con un crédito, con el crédito por un lado japonés y por otro lado alemán. Se modernizó la planta a un costo de $6 millones. Porque lo que ellos dicen, los defensores de este asunto, es que el problema no es el agua, que agua hay de sobra, y ahora han salido a decir ya en el colmo de la ridiculez que la demostración es que está lloviendo en todo el país, ¿no? Bueno, ¿le quita agua la mina a Cajamarca a la gente? Cajamarca sufre de escasez de agua en este momento por la destrucción de las fuentes naturales de agua que Minera Yanacocha ha hecho, por las enormes cantidades de agua que Yanacocha usa, que son varias veces más que lo que la ciudad entera utiliza, y por otro lado por el tema del cambio climático. Yanacocha usa mucho más agua que toda la ciudad junta en promedio. Así es, casi 3 veces más, ¿no? Casi 3 veces más es el agua que usa Yanacocha. Entonces, y el cambio climático también contribuye. El cambio climático y encima la falta de planificación de las obras de infraestructura en una ciudad que ha crecido caóticamente y muy rápidamente, y que las autoridades y los planes de desarrollo. Ahora, ¿es cierto el argumento que dice que el gobierno regional, los gobiernos regionales han podido hacer más o han tenido una serie de limitaciones presupuestales en ese sentido? ¿O también ha debido mejorar la administración y la gestión? Se podría y se puede gastar mejor los dineros procedentes del dinero del canon. Sin embargo, aquí se ¿Cuánto es el canon de Cajamarca? Es relativo. A ver, por ejemplo, hasta el año 2002, ¿no? Yanacocha comenzó a operar en 1993, era alrededor de $60.000 anuales. $60.000 anuales. El año 2002, 2001. ¿Por qué? Porque el contrato de tienen leyes que les permiten depreciar activos. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras están invirtiendo dejan de pagar impuestos para que inviertan más. $60.000 hasta el 2002. ¿Y de ahí en adelante? De ahí en adelante hubo un salto entre el año 2003 y 2004 que pasa a ser prácticamente pasan prácticamente 60.000 soles. Hay una cantidad extraordinaria de aumento de un año a otro, ¿no? Prácticamente se centuplica de un año a otro porque dejan de gastar. Pasan a $100.000, a $1 millón prácticamente. ¿Y ahora cuánto está? Y luego llegaron, no tengo la cifra del año pasado aún, ¿no? Pero en algún momento han llegado a ser $160 millones. 160 millones de dólares. Mucho dinero. Pero, ¿qué ha ocurrido? No se desarrolló la capacidad de gasto para hacer ese salto. Y en segundo lugar, cuando uno mira cómo se está invirtiendo, uno dice, bueno, uno de los principales problemas de Cajamarca, por ejemplo, es la articulación vial. $160 millones servirían para hacer 160 kilómetros de carretera, ¿no? Nada más, o sea, tampoco mucho, o sea, depende en qué vas a gastar. Si lo gastaras en educación y en salud podrías tener mejores resultados, pero tienes un problema complicado. Existen normas muy estrictas en la manera en que se debe gastar. En la que no puedes invertir en las que no puedes invertir, por ejemplo, en salud. Cuéntanos sobre la agenda. ¿Cuáles son los puntos que están trayendo? Hay 2 proyectos de ley que se están presentando. ¿Qué más viene con la marcha? Bueno, un tema que se está planteando es
buscar, corregir y prevenir que no hayan más congas en todo el país y que ese proyecto en realidad no deba ir por la afectación. ¿Por qué no debe ir ese proyecto? Porque si colocamos ese tipo de minería con ese tipo de tecnología, por el volumen que tiene, por la ubicación en el ecosistema altoandino, lo que va a ocurrir es destrucción de fuentes naturales de agua, contaminación de fuentes naturales de agua, y entonces uno dice, mira, lo primero que hay que hacer es, como dice la ley de recursos hídricos, lo primero que hay que hacer es proteger las cabeceras de cuencas, cuidar el agua. Proteger no significa que no haya minería. Proteger significa que en las cabeceras de cuenca, donde está probadamente y se ha demostrado que el abastecimiento de agua de la parte de la cuenca media y baja depende exclusivamente del sistema, significa ningún tipo de actividad minera. En otros casos... ¿En otros países cómo es? Bueno, por ejemplo, acaba de estar un experto de la EPA hace poco en la Universidad de Ingeniería en la UNI, señalando que en Estados Unidos no se puede dar autorizaciones en cabeceras de cuencas. Yo un día visitaba a un alcalde alemán que me mostraba orgulloso su mapa de ordenamiento territorial y tenía allí una fuente de agua, una laguna. Acá eso no se toca. Y yo le dije, oiga, ¿y usted autorizaría alguna vez un proyecto minero en esta zona? Y me dijo, ¿usted autorizaría un proyecto minero destruyendo su catedral? Decía, es imposible, no entraba en su mente. En cambio, en el caso peruano sí se pueden dar actividades mineras que pueden destruir y contaminar ecosistemas frágiles que son productores de agua. ¿A qué van los proyectos de ley que ustedes están trayendo? El primero es prohibir la minería en cabeceras de cuencas y en zonas de glaciares. Ahora, ellos dicen que el 95% de la minería en el país es en cabecera de cuenca y que si eso pasa, nos quedamos sin minería. Bueno, hay que escoger en todo caso entre agua y minería. No puede, como dice el presidente, oro y agua o minería, ¿son imposibles de convivir? Podrían, bajo algunas condiciones particulares, darse teóricamente, pero allí, por ejemplo, donde son zonas generadoras de agua, no es posible. Lo que ocurriría es un poco como lo que me acaba de plantear un poco Jaime de Altavo, ¿no? ¿Qué te dijo Él Jaime? Dice que, bueno, él está feliz con su botella de agua San Luis, ¿no? Entonces, ¿por qué nos vamos a ver? ¿Por qué no queremos que las lagunas sean convertidas en reservorios y los ríos en tuberías? Ese argumento pues no tiene ni pies ni cabeza, o sea, claro. no hay punto de comparación entre una laguna y un reservorio, ¿no? Claro, eso sí. Y un río y una tubería, ¿no? Exacto. Pero él dice, bueno, pero negocios son negocios, pues no, entonces mientras haya dinero, no importa, ¿no? Claro, es que hay una mentalidad, yo tengo la impresión, muy inmediatista, ¿no es cierto? Entonces, allá vengan las inversiones, se llevan esto, pero ese oro se saca y se acabó. Es la misma mentalidad que llevó al Perú, por ejemplo, a explotar el salitre, iniciar incluso una guerra, ¿verdad? Sí. En la que nos quedamos endeudados, pero durante... Salitre, caucho guano de las islas, etcétera, ¿no? Anchoveta. Claro, hay una etapa en la que uno dice, bueno, se pueden importar ropa francesa, muebles ingleses y comida exquisita, ¿no? Con las inmensas ganancias que hay. Pero después, ¿qué? Una economía dependiente únicamente de la minería sería, hace muy vulnerable nuestra economía dependiendo de los precios de los minerales en el mercado internacional. Me hablaste de un proyecto sobre la cabecera de Cuenca y la otra iniciativa. El segundo proyecto es la prohibición de la minería tóxica, ¿no? La minería que usa mercurio en otras partes, ¿no? Y cianuro. Por ejemplo, en la Unión Europea hay una norma sobre la prohibición de la minería de cianuro y en un estado como Rumanía, justamente porque han habido minas de las mismas tecnologías que usa Yanacocha, han tenido problemas de operación y de gestión y han generado contaminación desde Rumanía hasta el Mar del Norte, ¿no? Entonces, después de esa experiencia han dicho prohibimos la minería. ¿Y si no se usa cianuro y qué otro metal dices? Se usa mercurio para el caso de la minería, por ejemplo, artesanal. ¿Qué se tendría que usar si es que no se usan esas cosas? Hoy por hoy, para tener producción de oro rentable, no existen otras tecnologías. Si usan otras tecnologías serían muy costosas y por tanto no son rentables. Están intentando, para el caso del cobre, en Chile, por ejemplo, producir minería de cobre a partir de una minería de lo que llaman biolixiviación con bacterias genéticamente modificadas. Pero si es que ese proyecto, digamos, en un hipotético caso se aprobara, entonces se inviabilizaría un poco la minería, aunque los márgenes de ganancia que yo tengo aquí son enormes, ¿no? Porque el costo de producción es
$431 y se vende a 1.225, entonces... Hasta 1.800. Hasta 1.800, ya, entonces... Igual tendrían margen de ganancia, me imagino, no lo sé. Igual tendrían márgenes de ganancia inmensas. Lo que ocurre es que estas empresas mineras burlan la débil institucionalidad ambiental y han hecho leyes a su medida. Recordemos que las leyes del gobierno fujimorista fueron hechos a la medida de... ¿Y quiénes son los dueños de Conga? Yo entiendo que, bueno, Yanacocha, grupo... La familia Buenaventura. ¿Cómo está dividido Conga en propiedad? Tiene la misma accionariado que Yanacocha, ¿no? ¿Cuánto la tiene? mayor parte es Newmont, 52%, 4% el Banco Mundial y el resto lo tiene la familia Benavides. Benavides, el resto, o sea, un 40% más o menos. Sí, 42%. Esto es mucho dinero para, bueno... Claro, porque yo siento que hay una desesperación, ¿no? O sea, la publicidad que está utilizando este grupo es brutal, ¿no es cierto? Todos los días propaganda, bueno, y esa es la propaganda oficial que ustedes ven aquí, Alex. Porque ¿cómo es allá? En Cajamarca. En Cajamarca son pasquines acusando a los frentes de defensa diciendo que son terroristas, que los ambientalistas buscan lucrar y robar dinero de la cooperación internacional. Usan un tipo de prensa para llamar incluso a las agresiones a las personas, ¿no? Y la campaña ya es brutal, con muchos medios de comunicación en su favor. ¿Violencia? ¿Ha habido muertes en los últimos años? En el norte de Perú, entre Piura y Cajamarca, hay más de 14 muertos en los últimos 8 años relacionados con atribuibles, o sea, relacionados con protestas, con gente que no estaba de acuerdo con la minería, 14 muertos. Los últimos, por ejemplo, fueron relacionados con el proyecto de minera de Yanacocha, justamente porque los campesinos de Combayo no querían que destruyan las lagunas de Patos y Corazón. Fueron a una protesta y mataron a Isidro Llanos Echevarría de 3 balazos de fusil. Y justamente en diciembre del año pasado han cerrado todo el caso, no hay responsables de quienes ¿De estos mataron 14 muertos no hay responsables? No se han identificado los responsables. En la mina La Zanja, que pertenece a la minera Buenaventura, mataron por la espalda a un rondero campesino, al señor Lingán. Nadie ha establecido quién lo mató. Luego ha habido, bajo la forma de sicariato, un catequista, por ejemplo, de mi parroquia, Esmundo Becerra Cotrina, que era además un campesino que había obtenido su licenciatura en veterinaria y defendía las lagunas de San Cirilo. Curiosamente, una mañana lo mataron sicarios de 18 balazos que le privaron la vida, ¿no? Sin que aparezcan quiénes fueron los que pagaron a los sicarios, ¿no? Mira, políticamente, tu presencia, Marco, es, así algunos no lo quieran aceptar, tienes una presencia política en el país, ¿no? Tus detractores dicen, bueno, sí, pero Tierra y Libertad, que es el partido que tú has fundado con un grupo de gente, no ha logrado ningún triunfo en la zona de influencia de Marco Arana, en Cajamarca, etc. Pero, ¿cómo tú te sientes en este ambiente político, ¿no es cierto?, en el cual antes de las elecciones hubo unos días, unas semanas en los cuales tú y Ollanta, pues hubo toda una disputa en la izquierda, ¿no? Algunos decían, tenemos que construir un proyecto propio, ¿no?, ya que está Tierra y Libertad, y otros decían el pecado del padre Arana. Yo me acuerdo un artículo de Carlos Bedoya, ¿no?, en la decían, no, tenemos que apoyar a quien puede lograr el respaldo, y bueno, cuando ganó Ollanta, dijeron, ahí estaba la prueba, nadie más podía ganar, pero ahora que han pasado unos meses, ya vemos que la cuestión ha vuelto a la normalidad, entre comillas. ¿Tú cómo te sientes en este panorama político? Bueno, en principio la marcha está desligada de afanes electorales en la medida en que no estamos en procesos electorales. Claro, faltan 4 años por un proceso electoral. Para comenzar, pero sí es una aglutinación de fuerzas, digamos. Yo creo que sobre todo, Alex, es la creación de una conciencia ambiental y la afirmación de un proceso de ciudadanía ambiental muy grande, muy vasto. El hecho de que, por ejemplo, la comisión organizadora de la marcha y las rondas campesinas hayan señalado simbólicamente, pero con un contenido muy importante, ningún partido político puede aprovecharse de esta marcha. Si los partidos políticos quieren apoyar esta marcha, se suman y van detrás de las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, creo que Tierra y Libertad no está organizando la marcha como tal. Tierra y Libertad está apoyando la marcha, pero bajo el estricto cumplimiento de un código de evitar proselitismo político en la marcha y de evitar incluso personalismos en la política. ¿Y cómo son tus relaciones? Porque sí, de eso se habla, ¿no? Con Santos, con Gregorio
Santos se dice que hay una disputa ahí por ver quién encabeza, etcétera. ¿De dónde lo conoces tú a él? ¿Cómo te llevas con él? ¿Cómo es? No, a Gregorio Santos lo conozco desde hace muchos años en las luchas de las rondas campesinas, por el tema de derechos humanos, por el tema del acceso a la tierra, por el tema de la seguridad ciudadana. Santos, sí, ¿no? Él es de Jaén. De Jaén. Y luchamos mucho de manera conjunta en el tema del Cerro Quilis, ¿no? Hay una amistad personal. Hubo ciertamente en el proceso electoral anterior una confrontación y una disputa política, en principio porque Tierra y Libertad es una organización política de izquierda, democrática, verde, ecologista, ¿no? Pluralista, amplia, ¿no? Que no son precisamente las características que tiene la agrupación política a la que pertenece Gregorio Santos. Hubo una disputa en ese sentido, pero en este caso estamos hablando de bienes comunes que convocan a todos aquellos que quieren defender el agua, la tierra, la salud, y estamos opuestos a un modelo de desarrollo la agenda verde, ¿no es cierto? El argumento, te quiero plantear los argumentos en contra, ¿no? Que señalan es la agenda verde es como la sandía, ¿no es cierto? Por verde por afuera y roja por dentro. ¿Tú a qué formación ideológica respondes? ¿Tú te consideras un hombre de izquierda, marxista, socialdemócrata, en fin? Yo creo que hay que reivindicar del legado y de la tradición de las izquierdas la lucha por la justicia social. Sin embargo, creo que la ausencia de componentes democratizadores, por ejemplo, ¿no? O de la afirmación de libertades fundamentales, o las formas de gestión política poco democráticas, le hicieron mucho daño a esa manera de concebir la labor de la izquierda y la llevaron al fracaso. Yo creo que hay que construir una izquierda que, tomando esa tradición y esa lucha inclaudicable e irrenunciable por la justicia social, introduzca los temas de la justicia ecológica, introduzca el tema de la aceptación de la diversidad, introduzca los temas relacionados con la afirmación de libertades básicas y que crea no solo en los grandes proyectos políticos y las grandes estructuras, sino también en el poder bueno, de los individuos y de las personas. Ya te acostaba a ti el oficio de sacerdote, ¿no? ¿Cuál es tu condición frente a la jerarquía eclesiástica o la organización de la iglesia? Bueno, inicialmente cuando pedí permiso para entrar en la actividad política, como muchos sacerdotes lo han hecho en el Perú, en realidad hay varios. Bueno, hay otros que no piden permiso y entran. No, pero hay en el Perú algunos que habían pedido permiso, como el expresidente Huancavelica, por ejemplo, claro, o Lucho de la comunidad de Quillo, donde hubo un alcalde distrital extraordinario, muy reconocido. Tenían permiso, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua es sacerdote con permiso y hay varios congresistas brasileños con permiso. Inicialmente yo pedí un permiso, pero las relaciones eran cada vez más tensas, se me negó el permiso y luego se inició un proceso de presiones en torno a la disputa con Cipriani, ¿no? Cipriani había hecho declaraciones. ¿Y actualmente tú eres parte de la iglesia? ¿O te han sacado? No, yo soy parte de la iglesia ahora como todo cristiano bautizado y no, estoy pero en un proceso no de la de estructura, digamos. No, está en un proceso de secularización, así que pronto estaremos del mismo lado. Dime una cosa, ¿qué opinas de Ollanta Humala? Él pasó 6 años y más, ¿no? Levantando todo un discurso que coincidía con el de la izquierda, con reivindicaciones fundamentales. Ya han pasado 6 meses, algunos dicen que no, es muy poco tiempo para analizarlo, pero yo creo que sí ya es un tiempo suficiente. ¿Cuál es tu sensación del presidente de la República? Más que un problema de tiempo, creo que hay un problema de estilos y de discursos. Por ejemplo, Freddy Otárola hablaba de él en plena campaña diciendo que lo que se necesita es un caudillo, ¿no? Que tenga mano dura para resolver problemas, ¿no? Y hablaba que el Perú necesita eso, es decir, no había una convicción profundamente democrática, no había la construcción sólida de una institucionalidad partidaria. Sin embargo, creo que siendo ahora el presidente de todos los peruanos, hay que encontrar salidas, hay que encontrar puntos de encuentro. A mí me parece que una demanda, por ejemplo, de diálogo sobre promesas incumplidas o sobre el tema de qué salidas buscar a esta crisis, es sumamente importante. ¿Cuáles son las salidas de esta crisis? Porque de alguna manera tiene que resolverse, ¿no? Algo yo creo que una manera de resolverlas, si el discurso que maneja el ministro de Economía, el primer ministro y el propio presidente Humala es que si Conga no va,
entonces no va a haber dinero para los programas sociales, etcétera. Uno podría decir, bueno, comiencen a cobrar impuestos a los grandes deudores, que Telefónica pague sus impuestos, que las pesqueras paguen sus impuestos, ¿no? Es más, incluso podría restablecerse el 1% del IGB que se quitó 3.600 millones de un... Con lo cual no es necesario conga para solventar los gastos. ¿Y cuál es el modelo? Porque la crítica es en Tierra Libertad y bueno, los marchantes al modelo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el otro modelo? Porque esa es la gran incógnita. Bueno, en este yo creo que asignar el actual modelo económico está básicamente centrada en la extracción de recursos naturales, incluso hasta su agotamiento. 72% de la Amazonía está concesionada a empresas petroleras. Hay algunas provincias que han sido concesionadas a más del 60, 80, 90% de su territorio. Es un modelo depredador de recursos naturales y de crecimiento económico. Hay que ir hacia un modelo en el que, para comenzar, el Perú se defina como un país pluriproductor y por tanto no solamente se privilegie la minería, sino por ejemplo hagamos algo más concreto por desarrollar el turismo, por desarrollar la agricultura y actividades económicas sustentables, más allá del agotamiento que los minerales representan y las fluctuaciones de los precios en el mercado internacional. Marco, nosotros tenemos siempre al final del programa una pequeña sección en la que mostramos las mejores ocurrencias del Facebook. Te invitamos a que la compartas con nosotros. Este está bien bonito, es el Biblio Burro, ¿no? Es un proyecto que está haciendo, hay un señor que en vez de biblioteca es un burro el que lleva estos libritos por algunas partes de algunos países de Latinoamérica, ¿no? Imagino que por allá, por las alturas de Cajamarca, la escasez de libros debe ser grande también. Aunque haría falta también tener alguno en Lima con varias autoridades. ¿Qué más sigue? Ah, este está excelente, ¿no? Ese es el beso de Víctor Delfín, que está en el Parque del Amor, pero los novios han cambiado. Uno es, se parece, digamos, a Alan García y la otra se parece a Keiko. Ahí hay todo un tema, ¿no? Político, ¿no? Y la última, esta es muy bonita. ¿Eres racista? Pregunta la foto. El racismo no es una opinión, el racismo es un delito. Así son las cosas. Marco, tus reflexiones finales. Creo que el conflicto de Conga nos abre una nueva oportunidad histórica en el país, una nueva manera de relacionarnos entre el centro de decisiones políticas en Lima y las provincias para que se respeten más las decisiones locales, se les den más competencias a los gobiernos regionales y la posibilidad de hacer actividades económicas que no violenten a las comunidades, que no violen derechos humanos y que tengan sostenibilidad en el tiempo. Perfecto. Para que el Perú tenga futuro, ¿no? Muy bien, Marco, muchísimas gracias por tu visita, realmente un placer conversar contigo y bueno, que las cosas vayan bien por el bien de todos.